Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una introducción sobre tejido sanguíneo y en la siguiente clase vamos a darle conclusión. Aquí en el tejido sanguíneo no vamos a encontrar clasificaciones como lo hemos estado viendo en los otros tejidos. Por ejemplo, ya en que el cartilaginoso lo clasificamos según su dureza y elasticidad. Igual en el tejido óseo lo clasificamos sobre cómo se distribuye, el compacto y el esponjoso. El adiposo lo clasificamos según su función, cuando es de almacenar energía o producir calor. En el caso del tejido sanguíneo no tiene una clasificación como tal, es decir, no es como que tengamos un tipo de sangre de un lado y otro tipo de sangre del otro lado, pero es un tejido donde hay gran diversidad de células que vale la pena profundizar sobre cada una de las células porque nos dice muchísima información sobre el estado de salud. Entonces, la verdad es que es un tejido muy interesante, tanto así que ustedes se pueden especializar en analizar la sangre, que son ya sea especialización o maestría. Vamos a darle. Para empezar, se considera como un tejido conectivo especializado. Conectivo, pues conecta todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo tenemos la sangre. Y una característica súper importante del tejido es que es un tejido líquido. O sea, generalmente los otros tejidos sí es muy celular, pero la consistencia o es friable, le decimos cuando es tipo gelatinoso, o es duro, o es elástico. Aquí es un tejido pues líquido, ¿no? O sea, pues todos conocemos la sangre. Cuando hablamos de tejido sanguíneo, pues básicamente hablamos de la sangre. Y aquí vamos a ver cómo está compuesta. Dice elementos formes, que básicamente son como cosas más físicas o más celular, como quien dice. Estos elementos formes, casi la mitad los componen por células, eritrocitos o glóbulos rojos, glóbulos blancos, y luego nos dice fragmentos celulares, que son las plaquetas. Me imagino que muchos de ustedes han de haber escuchado sobre las plaquetas. Bueno, las plaquetas son pedazos de células, ¿no? Entonces entra en elementos formes. Y aquí en la imagen estamos viendo cómo está compuesta la sangre. Esta imagen ustedes la van a estar viendo a lo largo de la carrera. O esta imagen me refiero tanto como esquema como en la vida real, ¿no? Esto ocurre cuando centrifugamos la sangre. Es decir, si tomamos una muestra de sangre y damos muchas vueltas muy rápido, los espacios, perdón, las estructuras más pesadas pues se van a ir hacia el fondo y las estructuras más ligeras van a flotar, ¿no? Entonces, cuando centrifugamos la sangre vamos a ver esta distribución. 45% elementos formes, que es lo que estamos viendo en color rojo y blanco, y en color amarillito beige estaríamos viendo la matriz extracelular, que básicamente es el plasma. Entonces, fíjense cómo los glóbulos rojos tienen casi el 99% o 95% de los elementos formes. De hecho, de ahí que la sangre sea de color rojo. Y apenas un 1%, 2% cuando mucho, es de los glóbulos blancos, que vamos a profundizar en cada uno de estos. Y todo el líquido donde se suspenden estas células es el plasma, que aquí lo comenta como matriz extracelular. No sé si se acuerdan cuando empezamos a ver el concepto de tejido conectivo, que mencionábamos que la matriz extracelular es histoespecífica, es decir, específica de cada tejido. Entonces, por ejemplo, en el tejido cartilaginoso, la matriz extracelular pues es el cartílago, en el tejido óseo es la matriz ósea. Aquí en el tejido sanguíneo, la matriz extracelular es el plasma, la parte líquida. Y el plasma está compuesta por agua, proteínas, electrolitos, nutrientes, hormonas, desechos, etcétera. Todo esto nos da información, por ejemplo, del estado de salud del animal. Y bueno, en la imagen de arriba, en el esquema, pues estamos viendo más o menos, representa un vaso sanguíneo. Lo que estamos viendo aquí es epitelio simple plano, que son células muy planas. Y adentro del epitelio, en la luz del epitelio, aquí en lo amarillito vendría siendo el plasma. Y cómo están volando estos
glóbulos rojos, esto vendría siendo un glóbulo blanco y estas cositas como naranjas serían las plaquetas. Entonces, no, refiriéndose a que pues la sangre viaja a través de los vasos sanguíneos. ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta ahorita? Bueno, en sí, bueno, pues aquí estamos viendo cómo se ve histológicamente un vaso sanguíneo. Lo que estuviéramos estudiando, pues es el contenido del vaso sanguíneo. Y si se fijan, pues básicamente son puros eritrocitos. Aquí el plasma no lo vemos, pues el plasma sería el espacio blanco, no se tiñe el plasma, por eso no lo vamos a ver como amarillo como en la imagen anterior, pero en vivo sí se ve así amarillito. Dependiendo de la cantidad también de grasa puede variar, o sea, o también si hay como, eh, a veces el colorante de las células rojas a veces se sale y a veces el plasma se puede ver rojo, etcétera, ¿no? Pero pues lo ideal es que se vea como amarillito. Bueno, en las funciones generales de la sangre, aquí lo más importante habla sobre transporte. O sea, como la sangre pues viaja a través de todo el cuerpo, su principal función es transportar nutrientes como el oxígeno, el dióxido de carbono, nutrientes como la glucosa, pero también transporta hormonas, que es la forma en que el cuerpo se comunica. Bueno, una de las formas en que el cuerpo se comunica. Por ejemplo, comentábamos la clase anterior de cómo nos sentimos satisfechos, que es a través de una hormona que se llama leptina que secretan los adipocitos. Bueno, los adipocitos secretan esa hormona leptina y uno recibe la sensación de estar satisfecho en relación a la comida, ¿no? Entonces, el adipocito secreta la leptina, viaja por la sangre pues a través de los vasos sanguíneos, llega al cerebro y el cerebro lo interpreta como, ah, estoy satisfecho, entonces ya no hay que comer. Eso, pues es lo importante, ¿no? De la sangre, que transporta nutrientes, hormonas que ayudan a la regulación, pues básicamente es parte de la función. Bueno, pero aquí específicamente hablamos de regulación porque pues también regula el equilibrio ácido-base. En la sangre tenemos moléculas que sirven como amortiguadores. Tenemos ácidos y tenemos bases que hacen reacciones para mantener un pH ligeramente ácido. Em, También pues ayuda a regular la temperatura corporal. Aquí se mantiene gran parte de la energía o del calor y eso hace pues que se distribuya el calor hasta a ciertas zonas. Por eso en zonas que están menos vascularizadas como las orejas tienden a enfriarse más fácil, ¿no? Y zonas que están más vascularizadas como las vísceras pues son más tibias. ¿Hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta? Emily, Profe, ¿a qué se refiere órganos Diana? órganos Diana, por ejemplo, es el objetivo, o sea, el páncreas, o bueno, con el ejemplo del adipocito. El adipocito secreta leptina y la leptina, su órgano diana es el cerebro, o sea, es su objetivo. Entonces Oh, oh. la leptina puede estar viajando por la sangre por todo el cuerpo, puede llegar a riñón, a hígado, a donde sea, pero no va a hacer efecto hasta que llegue a su órgano diana, que va a ser el cerebro. Y así puede funcionar con cualquier hormona, perdón. Oh, oh. Muchas gracias. De nada. Hay proteínas, por ejemplo, que tienen diferentes órganos diana. Por ejemplo, lo que viene siendo la testosterona y así, o la insulina, tiene como diferentes efectos dependiendo del órgano en que se encuentre. Bueno, en el caso de protección, aquí se encuentran las células de la defensa. Gran parte de la protección que se da en el cuerpo es a través del sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico en realidad es el que se encarga de proteger al cuerpo. Y por defensa, generalmente hablamos contra patógenos, es decir, microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Y cuando hablamos de protección o cuando hablamos de inmunidad referente a microorganismos, pues básicamente hablamos de células
que matan o neutralizan microorganismos. Y esos son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se encargan pues de eliminar a los patógenos, de eliminar al virus, a la bacteria, etcétera. Y ya hemos platicado un poquito sobre este proceso de inmunidad, a muy grandes rasgos. Hemos hablado de los linfocitos, de los macrófagos, que son las células de la basura. Hemos hablado de las células dendríticas, no, perdón, de las células cebadas, de las células dendríticas no hemos hablado, o a lo mejor y sí. Bueno, de las células cebadas sí ahí hablamos, que son las que están en la piel, por ejemplo, en el tejido conectivo de la piel, que son las que nos causan comezón y que les tengo mucho odio. Em, bueno, les he comentado que esas células patrullean, que son células móviles. Es decir, en tejido conectivo están los linfocitos, están los macrófagos, pero cuando les digo que patrullan es porque literalmente van por todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo le hacen para viajar por todo el cuerpo? A través de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, si me corto aquí, en este pedazo de la mano, entran bacterias, mi cuerpo va a empezar a mandar células inmunes a este sitio. Entonces, células inmunes que están en mi vaso, en mi garganta, en mi pie, a lo mejor, en los músculos, cerca del corazón, se van a dirigir a esta zona. Entonces, ¿por dónde lo hacen? ¿Por qué vía? A través de la sangre. Em, en el caso de la homeostasia, también, en el mismo ejemplo, si yo me corté aquí, pues va a empezar a salir sangre. Y hay procesos que se llaman procesos de coagulación, que lo que hacen es tapar la herida para que se regenere, hace referencia a este último párrafo de homeostasia, coagulación sanguínea, que básicamente la coagulación es como un tapón que se genera para que ya no siga saliendo sangre, ¿no? Si hay problemas en la coagulación, que se da por ejemplo en animales diabéticos, no ocurre la coagulación correctamente, entonces empieza a salir sangre y sangre y sangre y sangre y te puedes generar una hemorragia y morirte. Bueno, y pues aquí ya vieron que las plaquetas son las que generan la coagulación. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? De que mucha información, profe. Bueno, en el caso en este tejido voy a profundizar básicamente en la parte celular, porque como ahorita comentamos, voy a regresar tantito. Me voy a enfocar más que nada en la parte de los elementos formes, porque es la parte de la histología, lo que vemos al microscopio. La parte del plasma no lo vamos a profundizar porque van a llevar ustedes una materia que se llama patología clínica, donde van a profundizar sobre todo, en realidad de toda la sangre, para poder entender y poder hacer un diagnóstico. Es decir, el estudio de la sangre me permite ver si hay una infección, si hay problemas de alergia, si hay una inflamación activa, etcétera. Y aquí pues vamos a ver básicamente las bases. ¿Alguna duda, algún comentario antes de continuar? Bueno, retomando un poquito el tema sobre el tejido sanguíneo, nacen de la médula ósea, es decir, todas las células de la sangre tienen origen en la médula ósea. Si se acuerdan cuando hablábamos del tejido óseo, en medio del hueso, en este espacio que se llama, que lo indica como médula amarilla, aquí están células madre hematopoyéticas. Y estas se empiezan a dividir o se empiezan a diferenciar hasta formar a los diferentes componentes celulares. Estas células madre dice que tienen características de autorrenovación, es decir, constantemente se están renovando pues para tener sangre eh, joven durante todo el resto de la vida y que se pueda diferenciar en cualquier línea celular sanguínea, es decir, una sola célula madre se puede distinguir en cualquiera de estas que están viendo aquí en la imagen. Em, Nos habla también de que hay dos procesos de hematopoiesis, una etapa que se llama mesoblástica o sacovitelina, que es la primera sangre del embrión.
Ya después se da por una etapa eh, que dice hepatoesplénica, que se da en el feto. Y luego ya se da en la médula ósea. Es decir, la primera sangre que se genera en el embrión es en la mesoblástica y es un tipo de sangre muy inmadura, no tiene las características de la sangre que ustedes conocen. Después, ya que se forma el feto y que hay un hígado y un vaso primitivo, aquí todavía no hay hueso, no hay médula ósea, aquí se empieza a formar después la sangre. Y ya en el animal, ya que nace, ya que ahora sí tiene un hueso, porque acuérdense que el feto pues no tiene huesos, ya que tiene huesos, se da en la médula ósea. Y esto también nos dice que cuando la médula ósea falla, el hígado y el vaso pueden producir muy poquita sangre. O sea, muy poquita, no sustituye a la médula ósea. Pero, pues ahí, de ahí pueden servir de algo. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno. Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de comentar, ¿no? La hematopoiesis, es decir, la producción de la sangre, se da en tres etapas. En el embrión se llama etapa mesoblástica, en el feto hepatoesplénica. Hepato viene de hígado, esplénico viene de vaso. Entonces, básicamente es un órgano primitivo que después se diferencia en hígado y en vaso. Y ahí se va a dar la segunda etapa de la hematopoiesis. Y ya desde que nacemos hasta que somos adultos se da en la médula ósea, que se le conoce como etapa medular. En las tres etapas vamos a estar hablando sobre células madre pluripotenciales que se van a diferenciar en glóbulos rojos o en glóbulos blancos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, es esta imagen que estamos viendo tejido óseo medular, es tejido óseo esponjoso. Estas bolas grandes blancas son adipocitos. Y todas las células que estamos viendo aquí en esta zona son células madre pluripotenciales. Después se van a diferenciar o van a madurar en células sanguíneas. Bueno, entonces vemos diferentes tamaños porque durante el proceso de maduración cambian también de tamaños y pues vamos a ver diferentes tipos celulares con diferentes tamaños, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor ustedes alcanzan a ver, pero bueno, aquí creo que se ve un poquito así como rojito, que pues son células un poquito más avanzadas dentro de este proceso de maduración. Entonces, entre más madura sea la célula roja, pues más roja. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces así se da el proceso, más o menos, de, de la maduración de las células de la sangre. Son muchos tipos celulares. De hecho, aquí no se visualizan todas las células que podemos encontrar en la sangre. Pero a muy grandes rasgos tenemos a los linfocitos, a los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, a los eritrocitos y a las plaquetas. Em, los mastocitos y los macrófagos son células que se encuentran en tejido conectivo, no se encuentran en células en sangre, ¿no? Pero nacen de la misma línea hematopoyética. Entonces, vamos a hablar básicamente pues sobre todas estas células y si se fijan, ya más o menos pueden ver cómo se clasifican las células. A lo mejor no vamos a ver clasificación de tejido sanguíneo, pero sí vamos a ver clasificación de las células del tejido sanguíneo, que si bien pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, los glóbulos blancos tienen subclasificaciones, que son agranulocitos y granulocitos. Pero eso, pues voy a ir poco a poco mencionándolo. Esta imagen nomás es para que vean cómo todas nacen de una sola célula que se va diferenciando cada vez en cosas más específicas. Y la variedad de los glóbulos blancos radica en que se van a especializar para, para respuestas específicas. Por ejemplo, los linfocitos actúan contra el cáncer o contra virus. Las plaquetas, ya lo mencioné, participan en procesos de coagulación.
Los monocitos pues se diferencian al ser los de la basura. Los neutrófilos actúan principalmente contra bacterias, los eosinófilos contra o están presentes en reacciones de alergia o contra parásitos, y los basófilos también tienen efecto como de alergias, de hipersensibilidad. Entonces, estudiando estas células, podemos nosotros definir, bueno, estudiando la sangre y evaluando el número de células, podemos decir, ah, hay una inflamación o hay una infección por bacterias, o hay una infección por parásitos, o hay un proceso de alergia, o hay cáncer, ¿sí? Más o menos. Por ahí va la cosa. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Bueno, pues esta diapositiva habla un poquito más detallado sobre los componentes de la sangre. Aquí el sobrenadante vendría siendo la matriz extracelular, que es alrededor del 55%, varía. Y esta variación pues depende del nivel de hidratación, nivel de proteínas, de inflamación, etcétera, ¿no? Eh, em, no me acuerdo en qué me quedé. ¿Alcanzaron a ver esta diapositiva? Era Chile Escurita Sana. Sí, Sí, sí. doctor. No me agüito. Bueno, lo que les estaba comentando aquí es que aquí está un poquito más detallado sobre el porcentaje o los componentes de la sangre. Y les comentaba que varía los porcentajes dependiendo, por ejemplo, del nivel de hidratación, si hay inflamación. En el caso de las células, varía también mucho en las especies y varía por la edad. Entonces, voy a enseñarles una imagen. ¿Dónde lo tengo? Acá. Acá, fíjense, generalmente cuando hacemos un estudio de sangre que se llaman hemogramas, lo que se hace es que se tienen valores de referencia, es decir, un rango. Entonces, por ejemplo, un animal sano va a tener de glóbulos rojos de 4.5 a 6 millones por metro cúbico, ¿no? Algo así. Entonces, por ejemplo, este animal que tiene más células de que están dentro del rango significa que está deshidratado, ¿no? Por así decirlo. Se van evaluando tanto las células como las características de las células, tamaño, color, eh, número de células, etcétera, y se van contando. Por ejemplo, aquí pueden visualizar como algunas células son más coloreadas que otras. Entonces, si por ejemplo prevalecen células que tienen como el espacio más pálido, puede ser que el animal tenga anemia, o sea, que no se estén coloreando bien las células, por así decirlo. Entonces, por eso les digo que este tipo de este tejido es muy interesante porque te puedes agarrar a estudiar muchísimas cosas, desde el tamaño, la forma, eh, número de células, etcétera, y pues todo te puede indicar alguna alteración o alguna enfermedad. Bueno, entonces, en ese contexto, pues no interesa mucho que se aprendan como todos los valores de referencia o todos los rangos, porque pues siempre van a tener la referencia ahí en la, en el estudio. Pero sí más o menos que tengan como una idea de qué significa que un valor esté alto o que esté bajo, etcétera, que no lo vamos a ver en esta materia, porque como les digo, van a llevar una materia donde literal se dediquen a estudiar todo eso. Pero bueno, lo que sí vamos a platicar aquí son las proteínas plasmáticas. En el plasma, es decir, en la matriz extracelular, están principalmente tres tipos de proteínas, aparte de todas las hormonas que podemos encontrar, pero se estudian tres tipos de proteína. La primera, que es la albúmina, se sintetizan en el hígado. Este no tiene origen en la médula ósea. Bueno, en el caso de la albúmina da como la presión osmótica, es decir, pues no sé si todos han escuchado de que, se me sube la presión, se me baja la presión. Bueno, tiene mucho que ver por la concentración de solutos que hay en la sangre. Es decir, si hay muchas células, aumenta la presión. Si hay poquitas células, baja la presión.
La presión se ve alterada por muchas cosas, desde niveles de azúcar, estrés, estado de hidratación, etcétera. Entonces, lo que hace el cuerpo utiliza esta proteína que se llama albúmina para ir nivelando pues, la presión. Ya sea de que si tienes anemia y no puedes producir tantas células, lo que hace el cuerpo pues produce albúmina para hasta cierto punto compensar un poco la presión sanguínea. Eh, Aquí la función principal de la albúmina dice que mantiene la presión osmótica, que pues hace referencia a eso. Evita la salida de líquido de los vasos sanguíneos, porque si hay mucha presión en los vasos sanguíneos, el líquido se sale del vaso sanguíneo. Y de ahí podemos ver animales, por ejemplo, que se les acumula líquidos a lo mejor en la papada o en las patitas, porque sale líquido y tiende a acumularse en zonas por gravedad, ¿no? Que pues es como que la papadita o en el abdomen, pero se ve mucho también en las patitas. A ese signo se le dice edema. Em, pero bueno, en el caso de las albúminas son proteínas muy grandes que lo que hacen es como usar un espacio, ¿no? A dar más espacio en la sangre. Pero aparte se aprovecha el tamaño de las proteínas de la albúmina para transportar ácidos grasos, hormonas y fármacos. Es decir, algunos fármacos o hormonas se unen a esta proteína para que sea más fácil transportarse por la sangre. ¿Dudas con la albúmina? Bueno, luego tenemos las globulinas, también conocidas como anticuerpos. El nombre completo es inmunoglobulinas, ¿no? Pero pues generalmente cuando se refieren a proteínas plasmáticas las mencionan como globulinas. Y son estas que ven aquí en la parte de arriba. Tienen características que tienen como forma de Y, como de Y. Estos anticuerpos son los que se unen a las bacterias o a los virus para que después las células se las coman o los neutralicen. Entonces, las globulinas o las inmunoglobulinas, su principal función es defensa, ¿no? Marcan a las bacterias para que otras células se las puedan comer. Por ejemplo, los macrófagos, que son las células de la basura, cuando detectan una bacteria que está repleta de anticuerpos, es más fácil que se la coma. Entonces, o, bueno, es que ya pues, sirven de defensa, facilitan muchos procesos inmunológicos. Em, Se producen en células del hígado, en células plasmáticas y los linfocitos B. Son los especializados en sintetizar los anticuerpos. ¿Dudas con las globulinas? Y bueno, la última proteína plasmática es el fibrinógeno, que el fibrinógeno es una proteína inactiva. O sea, está ahí circulando en la sangre y se activa cuando hay lesiones, es decir, se activa cuando es necesario la coagulación. Entonces, el fibrinógeno lo que hace es lo que están viendo aquí en la imagen de abajo. Lo que hacen es jun- genera como una red para que se aglomeren los glóbulos rojos. Dicho en otras palabras, la coagulación es esta acumulación de glóbulos rojos, la costra que ustedes conocen. Entonces, ¿para qué se hacen estos coágulos? ¿Para qué se hacen estas acumulaciones de glóbulos rojos? Para hacer tapones. O sea, si tenemos una cortada y nos sale sangre, la sangre lo que hace es esto, se coagula, se acumulan y generan un tapón para que no siga saliendo la sangre, ¿no? Entonces, el fibrinógeno participa en este proceso de coagulación. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Me gustaría decirles que ese es el proceso de la coagulación, de que se activa la proteína y ya, pero en realidad es un proceso bastante complejo. De hecho, se conoce como la cascada de la coagulación, que participan como 30 proteínas al mismo tiempo para generar este taponcito. Pero eso lo van a ver en otra materia. Ahorita nomás quédense que el fibrinógeno es una proteína plasmática y participa en la coagulación. Entonces, si no hay fibrinógeno, no hay coagulación. Si no hay coagulación, hay hemorragias. Bueno,
Para terminar la clase, vamos a platicar sobre los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es la célula principal de la sangre. Tiene sinónimos, eritrocitos o hematíes. Cualquiera de los tres, los tres se utilizan muchísimo. Glóbulos rojos se utiliza más como para gente ajena a la salud, o sea, gente que no conoce mucho del cuerpo, pues el glóbulo rojo, células de la sangre, ¿no? Pero en el ámbito académico utilizamos más eritrocitos o hematíes. Eritro pues viene de rojo, cito de células, células rojas, ¿no? Bueno, aquí voy a destacar que primero les voy a hablar sobre su forma en mamíferos, porque las aves tienen y en reptiles son diferentes las células de la sangre. Primero que nada, son células anucleadas, es decir, A como prefijo es ausencia, acuérdense. Entonces, anucleado significa que no tiene núcleo. Entonces, eso hace que tengan esta forma como aplastada, cóncava se dice. Pierden el núcleo durante su maduración. Si se acuerdan en la imagen de, bueno, se los voy a poner. En la imagen de la médula ósea, vemos puras células nucleadas y conforme van madurando se pierde el núcleo. Esto es para que el propósito de esta célula es transportar la mayor cantidad de oxígeno y una que otra proteína. Entonces son células especializadas en transportar oxígeno. Entonces no necesita sintetizar proteínas, no necesita retículo endoplásmico, no necesita ribosomas, solamente necesita hemoglobina para llevar oxígeno. Entonces de ahí que pierda el núcleo. Forma de disco bicóncava, de disco se refiere pues que es una forma circular, bicóncava que tiene dos lados cóncavos, dos lados huecos y por eso se ve en esta forma. Por eso en la imagen, si se fijan, en el centro se ve un poquito más pálido, porque pues el centro es más hueco. La función pues es transporte de oxígeno principalmente o dióxido de carbono. Va a transportar oxígeno cuando sea en dirección pulmón a tejido. Cuando llega al tejido, eh, la célula metaboliza y cambia el oxígeno a dióxido de carbono y también pueden transportar dióxido de carbono. No sé si sepan, o pues sí, a este nivel ya han de saber que las arterias transportan sangre oxigenada y las venas transportan sangre con dióxido de carbono. De ahí que siempre las diferencien en los esquemas las arterias rojas, las venas azules, y tiene mucho que ver también por cómo, en el caso de las venas, la sangre es como más oscura y debido al dióxido de carbono. Bueno, la vida media de estas células es de aproximadamente 120 días. En caballos dice que 160 días. Pues varía, ¿no? Entonces, constantemente los glóbulos rojos se van renovando. En procesos inflamatorios, por ejemplo, donde ocurren hemólisis, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, y si el cuerpo no tiene la capacidad de renovar las células, pues empieza a haber problemas de anemia. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Sí, ¿alguien iba a comentar algo? Bueno, aquí en la imagen pues estamos viendo diferentes acercamientos de glóbulos rojos. Aquí es para que puedan visualizar más o menos cómo se ve, la forma, son células muy pequeñas, son las células más pequeñas del cuerpo, bueno, de las células más pequeñas del cuerpo, pero se ven pues ahí redonditas y podemos ver como muchas formas porque están como en diferentes posiciones, pues, ¿no? Unas como por el corte, ¿no? Que se da. Bueno, una característica, el hecho de que sean bicóncavas, que tengan los dos huecos, es para que sean muy flexibles, para que puedan adaptarse a todos los rincones del cuerpo. Entonces aquí en la imagen estamos viendo un capilar, que un capilar, acuérdense que son los vasos sanguíneos más pequeñitos, tan pequeñitos, o sea, el espacio, tan pequeñitos que las células tienen que ir en fila india e incluso esta fila india a veces apenas si caben. Entonces, esa flexibilidad que tienen, pues les permite andar caminando por aquí, andarse moviendo por aquí. Bueno, el transporte se da a través de la proteína de la hemoglobina.
La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, es lo que le da el color rojo. La hemoglobina se le conoce como oxihemoglobina cuando se está transportando oxígeno y como carboxihemoglobina cuando está transportando dióxido de carbono. Em, pues esto se los comento más para que sepan, ¿no? Principalmente lo que me interesa es que entiendan que la hemoglobina es lo que le da el color al glóbulo rojo y que su función es transportar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, a continuación les voy a estar enseñando diferentes frotis sanguíneos, es decir, diferentes laminillas con- de la sangre de diferentes especies para que puedan visualizar un poquito sobre las diferencias entre una especie y otra. Por ejemplo, aquí nos dicen las características desde el tamaño, que tienen un tamaño uniforme, y en el caso de los perros, el hecho de que tengan una palidez central es normal. Es decir, si esta fuera un frotis de humano, este humano estuviera anémico. En humanos no es normal tener la palidez central. En perros sí. En el caso de los gatos, fíjense cómo las células parecen como estrelladitas. No sé si alcanzan a ver que, bueno, voy a intentar hacer como un dibujito. Está la célula y no es completamente redondita, o sea, como que tiene como bordecitos, como estrelladito. A eso se le llama... Ah, por aquí anda. Bueno, se le conoce como crenación, como que se deshidrata. En gatos es normal. Y luego nos dice que es normal la anisocitosis, es decir, que el tamaño, que la variación de tamaño es normal. Cuerpos de Holly Jolly, esto es de que tengan un puntito morado en el citoplasma o así, ¿no? O sea, cada especie tiene como sus características. La del ave está muy bonita. Cada especie tiene como sus características. Y les digo, ahorita nomás se los voy a enseñar como para que sepan, ¿no? Estas de aquí, estos puntitos que están viendo aquí, son plaquetas. Pues estos son glóbulos rojos y estos son los glóbulos blancos, que si se fijan ya pueden ver un poquito de diferencias entre unos y otros. En el caso de los bovinos también estamos viendo procesos de crenación, que se ve así como estrelladito. Vemos palidez central, anisocitosis, variación de tamaño, fíjense cómo esta está más grande que esta, por ejemplo, y así. En el caso de los equinos, esta forma de rulex, que también les dice como de monedas apiladas, es normal también. En otras especies, esta organización de que como empalmado sería signo de coagulación, por ejemplo. En el caso de esta especie, pues es normal. Se le conoce como Rulex. En el caso de los cerdos, estamos viendo aquí poiquilocitosis, que es la variación de la forma. Van a haber células estrelladas, otras que están más redondeadas, otras que estén como un poquito más alargadas y eso se considera normal en cerdos. Hasta cierto punto, ¿no? Todo tiene su rango. En el caso de los ovinos, dice aquí que es similar al de los bovinos, solamente que es más pequeña, de 4.5 micrómetros. Aquí, haz que Caro comenta que si me puedo hacer para atrás. Bueno, en el caso de las cabras, mande Rogelio, ¿Qué dijo que era la crenación, profe? la forma de esta, la forma así como estrelladito, que generalmente se atribuye a que hay salida de líquido, es decir, que hay deshidratación de la célula. Pero en algunas células es normal. No sé si alcanzan a apreciar cómo se ve así como el borde, como un poquito así como estrelladito, con mucha imaginación porque aquí miren, más o menos se alcanza a ver un poquito de eso. Bueno, en el caso de las cabras son extraterrestres. Fíjense cómo tienen las células todas raras. Aquí son células muy pequeñas, son células de diferente tamaño, de diferente color, de diferente forma, y todo eso se considera normal en las cabras. Que tengan palidez, etcétera, ¿no?
Por eso les digo, son extraterrestres. Bueno, en esta clase no me interesa que se aprendan todo esto, es simplemente una introducción para que sepan pues que hay diferencias entre especies, etcétera. Y estas son las de las aves. Las de las aves no parecen eritrocitos de mamíferos definitivamente. Son células ovaladas, son bicóncavas, es decir, lo contrario, no, son células biconvexas, lo contrario a bicóncavo. Son células muy grandes, tienen núcleo, eh, etcétera, ¿no? Son muy diferentes a las células de un mamífero. Que al final del tejido sanguíneo del mamífero, pues vamos a profundizar un poquito sobre esto. Exacto. Ahí, por eso les digo, se tiene que hacer una especialización cuando se estudia la sangre en veterinaria, ¿no? Por tanta cosa. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. La siguiente clase vamos a hablar sobre los leucocitos, que son los glóbulos blancos. ¿Dudas?